Por estas razones, rechazan a miles de personas cuando solicitan una visa para Estados Unidos. Tengo información acerca de un excónsul que se dedicaba a aprobar o rechazar las visas para las personas que aplicaban para Estados Unidos y me dio los mejores tips acerca de cuál es el perfil que ellos buscan, qué es lo que te preguntan, qué es lo que tú debes de contestar, qué es lo que no debes de contestar, cuándo se puede pedir un perdón, cómo debo ir presentado a la entrevista. Toda esa información la tengo aquí en este video para ti. Debes de saber que a los oficiales de migración reciben un entrenamiento previo antes de que estén atendiendo la ventanilla y tienen una única misión y es ellos asumen que cualquier persona que llega ahí a solicitar una visa está tratando de quedarse de manera ilegal y entonces es tu responsabilidad como entrevistado convencerlo de lo contrario. Hay algunos que les llaman oficios transferibles y son oficios o trabajos que puedes hacer en tu país de origen y que si haces en Estados Unidos, pues vas a ganar mucho más dinero. Por ejemplo, estamos hablando de oficios que tienen que ver con la construcción, carpintería, corte de pelo, electricidad, todo lo que tiene que ver con ese tipo de oficios manuales. Entonces, si tú tienes alguno de esos oficios, no quiere decir que por eso te van a negar la visa, pero debes de conocer algunas cosas y debes de demostrar al oficial de manera de convencerlo que tu razón de viaje no es para trabajar de manera ilegal en ese país. A las personas las clasifican de acuerdo a un perfil. Entonces ya tienen algunos perfiles que son bien calificados y otros perfiles que son mal calificados. Vamos a hablar de un perfil de una persona bien calificada. Por ejemplo, debe ser alguien que tiene familia en su país de origen, que tiene un nivel de ingresos suficiente y comprobable, sobre todo, que tiene nexos sociales, laborales, que quizás, por ejemplo, sus familiares o los padres tienen alguna visa americana y por lo general se considera como el todo a la familia completa, no únicamente por separado. Dentro de los perfiles de las personas bien calificadas, me comenta que pueden estar divididos, por ejemplo, por grupos de edad. Las personas mayores que tienen 65 años de edad o más, curiosamente son las que más posibilidades tienen de obtener una visa. ¿Por qué? Por muchas razones. Son personas que no se sentirían cómodos estando mucho tiempo fuera de su país, sobre todo en algunas ciudades de Estados Unidos que hace bastante frío. Estarían más cómodos en su casa donde crecieron con su familia. No van a hacer trabajos ilegales que son generalmente de mucho esfuerzo físico y no se van a meter a eso. Entonces, una persona de esas características pudiera ser una persona que está mejor calificada. Por el contrario, y esto es de manera general, el grupo que es más difícil, en donde tienen que hacer más esfuerzo para convencer al oficial, es el grupo de los jóvenes, sobre todo si son jóvenes que todavía no tienen demostrado un trabajo, una carrera profesional, que están quizás bajo el sustento de los padres. Entonces, bueno, ver qué oficio, a qué se dedican los padres y si pueden pues tener el fondo suficiente para poder enviar a esta persona a que trabaje como turista. Si es una persona que ya no depende de los padres, pero no tiene mucha experiencia laboral y apenas está iniciando su trabajo, eso no le va a dar muchos indicios al oficial de migración que esta persona se va a regresar. Acuérdate, tú debes de convencerlo de que tú te vas a regresar, no es labor de él. Él tiene únicamente para decidir si te da la visa o no, un tiempo aproximado de 2 minutos, 5 minutos cuando máximo, porque ellos tienen un número de visas por atender por cada turno de trabajo. Estamos hablando de que en la mañana deben de responder aproximadamente entre 100 y 120 visas. Eso debe ser aprobar o rechazar. Entonces, cuando un oficial te empieza a preguntar, por una parte, contéstale conciso, pero no le contestes nada más sí o no. Por ejemplo, si te pregunta, pues dime a dónde vas, y te dice, pues quiero ir a Estados Unidos, pues eso es algo muy obvio porque pues está solicitando una visa para Estados Unidos, ¿no? Y te dice, ¿y tú qué haces? Pues yo trabajo. Bueno, pues claro que trabajas, pero ¿en qué trabajas? Entonces, el oficial no va a estar indagando en qué trabajas, cuánto ganas y todo. Entonces, lo que tú podrías decirle de una forma más explícita y sin que le lleve mucho tiempo es, por ejemplo, dime a dónde vas. Bueno, pues yo quiero ir a visitar el parque de Yellowstone, por ejemplo, porque he visto que es muy bonito y quiero ir con mi familia para visitarlo. Por ejemplo, nada más, está siendo bien específico. ¿Y en qué trabajas? Bueno, pues yo tengo trabajando 3 años en un despacho de consultores y yo me encargo del servicio al cliente. Tú le vas dando respuestas muy específicas, concisas, tampoco te echas ahí
un rollo, pero no nada más le vas diciendo, sí, no, trabajo, aquí, tal, porque entonces él, como te digo, no es su obligación investigar si te puede dar la visa. Si tú no le vas a dar la información, él dice, bueno, está bien, y entonces no lo convenciste de que vas a regresar, te sella y te dice, tu visa no fue aprobada en este momento bajo la ley B-214. Lo que esto quiere decir es que es un rechazo en lo de tu visa y significa que en este momento tu situación laboral, económica y social y en la entrevista el funcionario no se convenció de que tú eres viable para solicitar una visa para Estados Unidos. ¿Alguna otra causa bien común por la que te rechazan la visa y ellos lo tienen ya hasta como muy establecido? Es cuando te preguntan, oye, ¿y a dónde vas a ir? ¿O a qué parte de Estados Unidos vas a ir? No, pues es que quiero ir a Disney. Y no está nada de malo en que tú quieras ir a Disney, pero resulta que es un viaje bastante caro para hacer, sobre todo si es tu primera vez y si quieres llevar a toda la familia y si aparte tu salario no demuestra como la solvencia para poder demostrar eso, ¿no? Entonces es como que la mayoría de la gente se inventa quiero ir a Disney, pero no cuenta, digamos, con la solvencia necesaria para poderlo pagar y no lo demuestras. Entonces es una razón en la que quizás te puedan rechazar tu visa. Otro mito también muy importante es que te dicen a la visa, cuando te presentes, ve así, bien vestido, ve de traje, ve muy formal. Y mira, te comento lo que él me dice. Él me ponía el ejemplo, por ejemplo, es que digamos que es alguien que trabaja en la mecánica automotriz, que tiene un taller de automotriz y le va bastante bien. Entonces, si ese día llega vestido de traje y él dice que es dueño de varios talleres y no sé qué, pero ves que pues no está muy cómodo con el traje, que sus manos representan pues que hace el trabajo duro, que las tiene pues con signos de estar trabajando ahí en las máquinas, agrietadas, etcétera, ¿sabes a lo que me refiero? Pues eso no es congruente, ¿no? Entonces dice, bueno, si me está haciendo el show o la pantomima de presentarse en traje, ¿de qué otra cosa me estará haciendo el show que quizás no me entero? A lo mejor no gana tanto lo que él me dice, ni tiene tantos talleres como él me dice. Lo mejor es que vayas vestido y sea congruente con lo que tú haces. El que tú tengas historial de viajes, de haber viajado a otro país, es algo que te ayuda, sobre todo si has viajado a países que son con una economía similar. Si tú quieres aplicar para Estados Unidos y has viajado a Canadá, eso te ayuda y viceversa. O si has viajado, por ejemplo, a Europa o has hecho viajes caros, ¿no? Si no tienes ningún historial de viaje, el oficial no va a tener elementos para saber si te vas a regresar a tu país o no y te va a estar cuestionando más porque es tu primer viaje, a qué vas, con quién vas, cuánto tiempo te vas a quedar, cuántos dinero vas a llevar para solventar tu viaje, qué es lo que vas a hacer, cuándo te vas a regresar. Todo ese tipo de cosas te las puede preguntar y si no lo convences de algo real, te va a rechazar la visa. Otro mito muy común es que si tú vas a visitar un familiar en Estados Unidos, lleves una carta donde tu hermano te está invitando o que lleves una carta en donde demuestre dónde trabajas. Y eso tampoco te va a ayudar porque el oficial no creo que te pida papeles, si quieres llévala, pero no insistas en mostrarle una carta en donde le digas que tu hermano que vive en Florida, en Miami, te está invitando y te quiere ver. Si tú le dices que tienes un hermano que vive en Miami y te quiere ver, pues él ya se convenció de eso, no lo tienes que demostrar con una carta. Otro mito que dan, y sobre todo cuando están ahí esperando a que los pasen, es que dicen, no, ojalá no te toque de la ventanilla 14 porque él está rechazando visas, entonces si te toca ahí, no lo vas a hacer. Eso es totalmente un mito, porque nuevamente el oficial tiene que determinar si la persona que está enfrente de él y tiene un periodo de entre 2 y 5 minutos le otorga la visa o no, y ya. Puede ser que se le estén presentando continuamente personas con un perfil que no se ha calificado y que no lo convenzan de dar la visa. Entonces está rechace y rechace y rechace. Pero no es que ese oficial rechace la visa. Por cierto, te comento, ellos tienen ya establecido más o menos de acuerdo al país qué porcentaje de rechazos es el que tienen para cada uno. Por ejemplo, si tú estás aplicando de Panamá, el porcentaje de rechazos en general es más bajo que otros países. Estaríamos hablando de un 23%, por ejemplo. Si estás hablando de México específicamente, ahí es más alto. Ahí más o menos el porcentaje de rechazos es de un 50%. No es que un oficial va a estar rechazando continuamente ni va a estar aprobando continuamente. Ya tienen sus parámetros para que no te preocupe si te toca el oficial que acaba de hacer 10 rechazos seguidos. Si tú tienes un caso y tú tienes un perfil y lo compruebas de manera convincente para el oficial, no deberías de tener ningún problema en que te aprueben la visa.
El periodo de la visa que te dan es hasta por 6 meses. Y ya depende de ti si te estás ahí 6 meses o no. Te explico. Si tú dices que vas a ir como turista y te estás 5 meses y medio de vacaciones y sales de Estados Unidos y luego quieres volver a entrar, quizás te encuentres con alguna sorpresa de que no te dejen entrar porque hayan cancelado tu visa. Lo que sucede es que generalmente es muy difícil que en alguna empresa que tú estés trabajando te den hasta 6 meses de vacaciones o puedas estar sin trabajar hasta 6 meses, ¿no? Entonces, haces pensar al oficial que esos 5 meses y medio, esos casi 6 meses que estuviste en Estados Unidos, pues estuviste generando algún ingreso que no estaba declarado, obviamente, y que no tenías el permiso de hacerlo. Entonces, ¿qué hacer si cometí algo malo, si me deportaron, si me arrestaron? ¿Puedo pedir un perdón? ¿O cuándo no es que puedo pedir un perdón? El castigo migratorio o la consecuencia migratoria por la que tú hagas algo ilegal es de la siguiente forma. Por presencia ilegal en Estados Unidos, si tú estuviste entre 6 meses y un año, el castigo para que no te vuelvan a dar la visa es por 3 años. Si tu presencia ilegal en Estados Unidos fue por un año o más, entonces ahí el castigo va a ser de hasta 10 años. Si te deportaron en la frontera cuando estabas cruzando, el castigo en este caso es por 5 años. Y si te deportan no en la frontera, sino ya dentro del territorio, otra vez el castigo es hasta por 10 años. Entonces, si te deportaron, por ejemplo, ¿no? Ya han pasado 4 o 5 años, ahí en ese momento tú quizás sí puedas pedir un perdón. ¿Cómo se hace? Pues igual vas con el oficial, le explicas por qué la situación, le explicas por qué quieres pedir perdón y por qué quieres ingresar nuevamente a Estados Unidos. En este caso, el oficial no va a darte el perdón. Lo que hace él, arma tu caso y lo manda a las oficinas centrales en Washington, D.C., para que ahí evalúen tu caso y te den la respuesta como en 1 o 2 meses. Si tú cometiste una ofensa de las que acabo de decir y ya pasaron más de 3, 5 o 10 años, pues ya no es necesario pedir el perdón porque ya se cumplió ese tiempo. Ahora, ¿qué pasa cuando la persona tiene un récord criminal, no? Bueno, supongamos que la persona fue arrestada en su país de origen o en Estados Unidos por algún cargo. Ahí depende de qué haya sido el cargo. Si el cargo porque lo están acusando fue porque dañó a una persona o a la propiedad de una persona, ahí el castigo es más severo a que si fue quizás por conducir en estado de ebriedad o por hacer alguna otra falta menor. Si tu récord criminal es por agredir a una persona, ahí sí, eso nunca se borra, nunca se quita. También ellos tienen en el sistema y ellos saben cuántas veces has aplicado para cada visa y cuáles son las notas. Ellos van anotando todo en las notas, lo que te van preguntando, lo que te van diciendo. Dicen, bueno, aquí recibo a un joven de 25 años que trabaja en tal y tal, tal, van anotando y todo, y ya después aprobada o negada, ¿no? De acuerdo a lo que haya sido. Pon tú que sea negada. Lo que nunca debes hacer en una entrevista con el oficial es que interrumpas constantemente al oficial cuando esté preguntando o cuando esté diciendo algo, que nunca discutas con el oficial, oiga, ¿por qué me está diciendo eso, tal? Que seas muy, muy parco en tus respuestas, como ya lo he comentado antes, que solo digas, ¿a dónde vas? ¿A Estados Unidos? ¿A qué? ¿A trabajo? ¿Cuánto tiempo? ¿Un mes? O sea, no sé, sé específico. Evita hacer eso. El oficial de migración está buscando 4 categorías, 4 razones para poder convencerlo de darte la visa. Una es la intención, ¿cuál es el motivo de tu viaje? ¿A qué vas? ¿Qué es lo que quieres hacer? Familia, ¿cómo está tu núcleo básico familiar? ¿Tienes familia en tu país de origen? ¿Tienes familia en Estados Unidos? ¿Cuál es tu situación económica? Nuevamente, si le dices, pues, voy a ir a Disney con toda mi familia y mi sueldo no me alcanza, pues eso no es viable, ¿no? ¿Cuál es tu historial de viajes? ¿Has viajado a otros países? ¿Qué tanto tiempo has estado fuera de los otros países? ¿A qué tipo de países has viajado? ¿Has estado de manera ilegal en algún otro país? Todo eso lo tienes que contestar. Tú mismo te vas dando cuenta por las respuestas que tú tengas qué tan viable es tu candidatura para que te aprueben la visa o no. Déjame en los comentarios si tú has estado en una situación similar o si has sabido de alguien y también cuál ha sido tu experiencia en aplicar para las visas de Estados Unidos. Me encantaría conocerlo. Y hablando de visas para Estados Unidos, resulta que hace poco Estados Unidos actualizó la lista de los países que ya no requieren visa. Ahora es mucho más fácil entrar. Hay algunos países de América Latina incluso. Si quieres saber qué países son, mira, ve este video que te dejo aquí a continuación. Mi nombre es José Carlos, gracias por tu tiempo.
Nos vemos pronto.